Queridos beneficiarios, les traigo una gran noticia, algo que seguramente alegrará sus corazones. Y es que la Administración del Seguro Social, en conjunto con el Congreso y la Casa Blanca, recientemente ha ido anunciando una serie de mejoras y beneficios adicionales que se estarán realizando en este año 2024 y posteriormente 2025 para todos ustedes, los adultos mayores. Estas actualizaciones van a estar diseñadas para brindar un mayor apoyo y una seguridad financiera a todos los beneficiarios del Seguro Social. Pero el día de hoy queremos hablar exactamente de uno de los cambios propuestos recientemente dentro del Congreso que quiere avivar la llama una vez más de los aumentos en los beneficios anualmente. Manténgase con nosotros para obtener más detalles sobre estas buenas noticias y cómo es que estas propuestas pueden beneficiarlos a ustedes. Recuerden darle un me gusta al video, suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, ya que de este modo, pues nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. Pues los legisladores demócratas acaban de proponer una nueva ley, algo que hace mucho no está sucediendo. Tenemos varias propuestas, pero esta es nueva, es calientita, reciente. Una que mejoraría significativamente los pagos del Seguro Social. Y como resultado, muchas personas mayores podrían recibir cheques mensuales más altos. Esta propuesta, antes de seguir con el tema, es una que parece que ya tenemos dentro del Congreso, es muy parecida, pero está viendo con muchas mejoras incluidas y esta vez está por parte de los demócratas. Recordemos que los beneficios del Seguro Social se calculan sobre la base de un ajuste anual por costo de vida, el cual se encarga de analizar el precio al consumidor para los asalariados y los trabajadores administrativos urbanos. Y es que esto ha dejado frustrados a muchos adultos mayores que reciben el Seguro Social, ya que la inflación que se enfrenta a menudo se concentra más en la vivienda y la atención médica, algo que los adultos mayores pagan más que cualquier otra persona normal. Según esta ley de aumento de beneficios y de un COLA para personas mayores, las personas mayores verían el COLA ajustado en función al índice de precios al consumidor para consumidores de edad avanzada. Prácticamente, por fin veremos una propuesta que nos ofrece cambiar el índice que se utiliza para calcular el COLA. La senadora Kirsten Gillibrand, demócrata de Nueva York, propuso el proyecto de ley junto con otros 5 legisladores. El Seguro Social es un salvavidas para los adultos mayores. Para muchos es hasta su principal fuente de ingresos. Pero los beneficios no van a la par con los costos crecientes, lo cual hace que muchos estadounidenses mayores tengan muchas dificultades para lograr pagar lo básico, en particular la atención médica. La ley de aumento de beneficios y COLA para personas mayores incluiría el alto costo que tiene la atención médica dentro de los cálculos de los beneficios del Seguro Social, y nos ayudaría pues a garantizar que los beneficiarios no se vean obligados a elegir entre pagar los medicamentos o comprar otro tipo de necesidad. Actualmente, el COLA deja a un lado gran parte de la inflación que más experimentan las personas mayores con los costos de atención médica, y esto deja a muchos lidiando con cómo llegar a fin de mes. La mayoría de los adultos mayores ya han pasado toda su vida trabajando, ahorrando y contribuyendo al Seguro Social. Merecen jubilarse cómodamente y con una buena financiación. No podemos obligar a los estadounidenses a que tengan que elegir en qué gastar, entre vivienda, entre una seguridad financiera o una atención sanitaria. Muchos creen que el CPI, que es el índice con el cual se toma esta medida de inflación, sería en sí la mejor medida de inflación que enfrentan las personas mayores, pero no están seguros de cómo su uso en el cálculo del COLA anual afectaría los montos de los pagos. El proyecto de ley prácticamente es un intento de alinear los montos de los pagos COLA con los precios inflados que muchas personas mayores están viendo en prácticamente todos los aspectos de la vida en este momento. El índice de precios al consumidor puede contar una historia más amplia sobre los costos asociados con la edad avanzada en los Estados Unidos y puede ofrecer una mejor imagen de qué tan caro se ha vuelto exactamente para este grupo de edad avanzada.
pues se dijo que se van a necesitar más investigaciones para poder anticipar cuánto cambiarían como resultado los beneficios mensuales de las personas mayores. Pero parece un paso en la dirección correcta. Pero como ocurre con todo, pues habría que recopilar datos para ver en qué medida se va a mejorar con respecto al sistema actual. Aún así existen algunas preocupaciones si se aprueba el nuevo proceso COLA. Si aumentan los pagos mensuales del Seguro Social, también podría ejercer una presión financiera sobre un sistema que actualmente, como bien sabemos, ya está en peligro. Los expertos han predicho que el Seguro Social, de la cual dependen los jubilados y las personas con discapacidades, se va a volver insolvente para el año 2033 y 2034 si nada cambia. Todo esto se debe a que cada vez más baby boomers se están jubilando y quedan menos personas dentro de la fuerza laboral. Es muy probable que haya cierta oposición por parte, más que todo de aquellos que piensan que el CPI está bien o que quieran que los colas se reduzcan en lugar de aumentar. En última instancia, todo se va a reducir a la dinámica política. Pues Ryan, un experto en finanzas que dirige el Michael Ryan Money, afirmó que si el proyecto de ley se aprueba, los legisladores probablemente tendrían que analizar más profundamente las políticas centrales del Seguro Social, ya que un COLA más alto significaría mayores costos para el programa. Así que los formuladores de políticas van a tener que encontrar las formas de compensar eso, cómo aumentar el tope del impuesto sobre la nómina, o cómo explorar otras fuentes de ingresos. Es un equilibrio delicado. A pesar de todo esto, luego tenemos a Kevin Thompson, un experto en finanzas y fundador del director ejecutivo Knight Capital Group, afirmó que se cree que tiene una posibilidad de ser aprobado. ¿Por qué? Porque las personas mayores tienden a votar en mayor número. Según el Pew Research, aproximadamente el 72% de la población mayor votó en el año 2020. Pues bueno, se cree que el programa será netamente positivo para la población de edad avanzada, ya que podrían recibir el sistema más alto de los dos. La atención médica ha superado también la inflación y ciertas fuerzas externas, como fallecer o la discapacidad, pueden llevar a un sobreviviente o a un ser querido a la ruina financiera. Y es que todo esto está saliendo a base de que también recientemente se publicó una nueva estimación del COLA para el 2025. Pues bueno, las personas mayores podrían sentirse aliviadas con esta última predicción, ya que prácticamente nos dicen o se prevé que los beneficiarios del Seguro Social recibirán un cheque mensual más alto el próximo año. Los pagos del Seguro Social, como bien sabemos, son ajustados cada año por el COLA, el cual analiza el índice de precios al consumidor de los asalariados y los trabajadores administrativos urbanos. Pues esta nueva predicción para el 2025 se está fijando en el 3%, debido pues a las cifras de inflación superiores a las esperadas que fueron publicadas esta semana. A principio de año, los analistas ya estaban estimando que el COLA alcanzaría el 1,75 y el 2,4%, tanto en enero como febrero respectivamente. Todo esto debido a que el índice de precios al consumidor experimentó un repunte del 3,5% en marzo en comparación con el año anterior. Es más que probable que el gobierno tenga que aumentar los cheques para poder reflejar la inflación que experimentan los beneficiarios en todo, desde vivienda hasta comestibles. Sin embargo, Michael Ryan, un experto en finanzas, que ya lo mencionamos anteriormente, dijo que las personas mayores deberían abstenerse de celebrar este salto del 3%. ¿Por qué? Porque como siempre, uno de los problemas más graves, el umbral de ingresos límite del impuesto de la nómina. Recuerden que si ustedes reciben un cheque mayor, pues mayor será la posibilidad de que sus ingresos lleguen a los impuestos sobre la nómina.